No lo escucharás en las noticias, pero tal vez lo hayas notado. Algunos están presionando por el globalismo. El globalismo es una idea de que todas las personas de todas las culturas deben ser parte de una comunidad global unida en lugar de estados nacionalistas separados como lo tenemos ahora. Sin embargo, vemos encabezados contrarios a un gobierno mundial en el año 2016. Gran Bretaña sorprendió al mundo al votar por la salida de la Unión Europea. Luego, en 2017, Francia consideró la candidata antiglobalista Marine Le Pen, pero luego cedió. Algunos han descrito el estado de ánimo de nuestro tiempo como una guerra civil de ideas de gobiernos diferentes. ¿Qué tendría que pasar para que un gobierno mundial se haga realidad? Aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas, algunos se preguntan si la unidad es solo un sueño. Al igual que la ambición de Napoleón por un imperio europeo, ¿se desvanecerá una vez más? ¿Podría colapsar la Unión Europea y caerse? ¿O podría algo más estar en el horizonte? La profecía bíblica revela la respuesta. ¿Sabías que las escrituras nos dicen lo que nos depara la Unión Europea y el globalismo? Necesitas saber cómo las aspiraciones de Napoleón, Carlomagno y el Sacro Imperio Romano fueron en realidad desarrollos claves en la profecía bíblica, como los asuntos políticos, económicos y tal vez lo más importante, las cuestiones religiosas, se desarrollarán y afectarán a usted y a su familia. Estén atentos a esta edición especial de Beyond Today mientras examinamos la bestia y el falso profeta. La escritura de Europa es un recordatorio de que la unidad europea ha sido un objetivo durante más de 1500 años. Aquí la estatua muestra a Europa transportada por una multitud de personas que se han unido. Es una reminiscencia de la historia de Zeus, llevándola en las narraciones mitológicas. Pero aquí la vemos sosteniendo con orgullo una E, no solo el signo del euro, sino un símbolo de unidad. La verdad es que Europa se unirá en el futuro, al igual que el grupo diverso que la lleva aquí, todos unidos en llevar a quien representa a su continente. La Biblia predice que Europa se convertirá en una potencia global intimidante, pero no ocurrirá en paz y tendrá un costo considerable. Esta unidad no será una mezcla perfecta. Europa se unirá para convertirse en una potencia mundial formidable. Sin duda, la historia de Europa refleja este deseo. Un imperio unido sucedió aquí en el pasado y volverá a suceder. Pero aún más importante es el hecho de que la profecía bíblica proclama que esto ocurrirá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, leemos acerca de una bestia del tiempo del fin. También vemos el surgimiento de un gran líder religioso. ¿Qué significa eso? La bestia y el falso profeta están estrechamente vinculados a Europa y al renacimiento profético del Imperio Romano en el tiempo del fin. Esta es una profecía sobre su futuro. ¿Cómo surgirá y cómo afectará la escena política que vemos hoy? Incluso puede parecer poco probable para usted, pero no cuando recuerdas que las raíces de Europa están impregnadas de religión y que volverá a la religión. Hoy escuchamos sobre las luchas que enfrenta Europa, tal vez más que nunca. Las historias de los desafíos de la economía y la inmigración están en la portada. Sin embargo, a medida que surge una nueva Europa, emergerá esta bestia que representa un imperio final y tendrá consecuencias generalizadas para todo el mundo. Es inminente. Habrá un renacimiento del Imperio Romano y se producirá desde aquí, desde Europa.
¿Qué fue exactamente el Sacro Imperio Romano? ¿Cómo sería un imperio resucitado y qué significaría para nuestro mundo hoy? No se olvide de la conexión bíblica crítica. En un momento veremos cómo la historia de Europa es un vínculo clave para comprender la conexión con el cumplimiento futuro de la profecía bíblica. Es un vínculo clave para comprender la conexión. Al examinar la historia y la profecía, podemos comenzar a reconocer el poder intimidatorio. ¿A qué se parece ese tipo de control e influencia atemorizante? Sucede cuando la Iglesia y el Estado se combinan. Al mirar atrás, reconocemos cómo y cuándo esos dos elementos dominantes del gobierno y la religión se unieron en el pasado para tener un poder temible. Eso nos permite vislumbrar el futuro, un futuro no muy lejano, de un poderoso renacimiento europeo y una indicación de lo que significará para el mundo entero. Dios nos dice que su palabra profética es segura. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se ha hecho, diciendo, mi consejo permanecerá. No hay duda de que el Dios de la Biblia es la máxima autoridad en los asuntos de la humanidad. Se da cuenta de que Dios sanciona el ascenso y la caída de los imperios. Eso significa que ningún desarrollo en asuntos internacionales se le escapa. Su Biblia muestra que Dios es supremo al gobernar los asuntos de los hombres. Imagina esto por un momento. Si el Sacro Imperio Romano Germánico fue predicho en la Biblia mucho antes de que existiera, ¿no señalaría a un ser supremo, uno que es capaz de intervenir en los asuntos humanos e impactar en la historia mundial y en su vida también? En breve, veremos que el Sacro Imperio Romano, incluso Carlomagno y Napoleón, son parte de la profecía cumplida, y esto proporciona una evidencia innegable de la existencia de Dios. La profecía en la Biblia es para comprender los acontecimientos mundiales y, lo que es más importante, para prepararse para ellos. ¿Se profetizó el Sacro Imperio Romano en la Biblia? Comencemos con Daniel 2, al ver la narración de la historia contada en el sueño de un emperador. Esta es una exposición en el Museo de Pergamón de Berlín. Es conocido por sus reconstrucciones de estructuras grandes. Uno de sus más famosos es la Puerta de Istar. Esta era una puerta de entrada sobre la vía principal hacia el interior de la ciudad de Babilonia, la antigua ciudad de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Fue construida hace más de 2500 años, en el 575 a.C., por orden del rey Nabucodonosor. La conexión con nuestra historia de imperios gobernantes mundiales comienza aquí, con el sueño de un rey. Ese sueño está registrado para nosotros en el capítulo 2 de Daniel y representaba los futuros imperios mundiales gobernantes desde el imperio babilónico de Nabucodonosor hasta los últimos días, cuando Jesucristo regrese para establecer el reino de Dios. Estos mismos imperios se representan en Daniel 7 como 4 grandes bestias: un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia temible y terrible. Estos 4 unen las 4 partes de la imagen de Daniel 2 y representan los imperios babilónicos, medo-persa, griego y romano. No solo hay bestias salvajes representadas en estas paredes, dragones, toros e incluso leones, sino que es un sueño diferente, un sueño que Daniel mismo tuvo. Se le dice lo que esas otras bestias salvajes representan. Si consideramos lo salvaje que es una bestia, ¿cómo es? Es un animal peligroso. Así que Daniel describe el último de esta manera: después de esto vi en las visiones nocturnas, y aquí una cuarta bestia, temible y terrible, muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Estaba devorando, rompiendo en pedazos y pisoteando el residuo con sus pies. Era diferente de todas las bestias que había antes y tenía 10 cuernos.
esta última bestia. También se describe en Apocalipsis 13. Entonces me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que se elevaba del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido mortalmente herida, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Estos son uno en la misma bestia. Daniel 7 y Apocalipsis 13 coinciden. Esta bestia es el imperio que es extremadamente terrible. El que tiene dientes de hierro que devora, rompe en pedazos y piso el imperio romano. Pero hay más de un avivamiento de este reino. Note Apocalipsis 17:9. Dice que las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. También hay 7 reyes. 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha llegado. ¿Qué es un monte en el lenguaje bíblico? Un monte es un símbolo para una nación o un reino. El apóstol Juan compara el Sacro Imperio Romano con una cordillera formada por 7 montes. Estos picos representan resurgimientos o resurrecciones del Imperio Romano, con un resurgir más por venir. Los valles entre las montañas muestran que estas 7 versiones del Sacro Imperio Romano son sucesivas. Siguen uno tras otro y no existen al mismo tiempo. Ahí es donde encaja Napoleón. Veremos en un momento cómo su distinción como una de las cabezas que gobernó sobre una de las resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Napoleón Bonaparte es recordado como uno de los hombres más importantes de la historia. Se han escrito más libros sobre él que casi cualquier otra figura histórica. La historia muestra que su reino fue el 5º resurgimiento del Sacro Imperio Romano. Estoy parado justo donde el resurgimiento del Sacro Imperio Romano llegó a su fin, donde tuvo lugar la batalla de Waterloo. Al retroceder al comienzo de su restauración del imperio, Napoleón establece la unidad de Europa con Roma y Carlomagno como su inspiración. Hizo algo que la Biblia predijo que haría. Él entró en concordancia con la Iglesia Católica Romana. Este acuerdo estableció las relaciones que se habían roto, reafirmó a la Iglesia Católica Romana como la iglesia mayoritaria de Francia. Créalo o no, este tratado incluso le dio a Napoleón el poder de nominar obispos. Una vez más, la Iglesia de Roma estuvo involucrada en la política de Europa. La profecía de Apocalipsis 17 predijo que una mujer estaría sentada sobre una bestia escarlata. En lenguaje bíblico, ella representa una religión o una iglesia. Esta mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Entonces, el versículo 4 dice que ella es una religión rica y famosa, conocida y honrada por personas de todo el mundo. Solo imagina la escena, esta mujer sentada montando o guiando a la bestia. En otras palabras, esta religión se involucra en los asuntos de reyes. Es un jugador poderoso en asuntos internacionales. Esta iglesia, esta mujer, usa su influencia sobre cada renacimiento del Imperio Romano, incluyendo el de Napoleón. La historia muestra que siguió los pasos de Carlomagno. Napoleón fue coronado en presencia del Papa el 2 de diciembre de 1804. La coronación tuvo lugar en la Catedral de Notre Dame en París. El famoso tomó la corona del Papa y la colocó en su propia cabeza. La Biblia dice que todos los reyes proféticos o reinos están inspirados por la mujer. Esta mujer tiene su influencia en cada una de las versiones revividas del imperio. Cuando estudias la historia encontrarás que hay un fósforo que describe el Sacro Imperio Romano. Era cierto también para Napoleón. Vayamos profundizando. Dentro de la rotonda en Waterloo,
vemos esta increíble pintura panorámica que representa la batalla épica que tuvo lugar en los campos alrededor de esta rotonda. Puedes ver a Napoleón en su caballo blanco, rodeado de su equipo y de muchos otros que fueron jugadores importantes en esta batalla. ¿Cómo pudo Napoleón llegar a ese punto? ¿Cómo pudo revivir el Imperio Romano? Una parte sustancial de la razón por la cual Napoleón tuvo relación con la Iglesia Católica Romana. Napoleón dejó clara su visión de la relación política espiritual entre Francia y el papado. En sus escritos al Papa, él escribió: "Su santidad es soberano en Roma. Sus relaciones conmigo son las mismas que las de sus predecesores con Carlomagno. Eres soberano en Roma, pero yo soy su emperador". En otra carta exhortó al Papa diciendo: "Yo soy Carlomagno, la espada de la Iglesia y su emperador, y debería ser tratado como tal". Hay pocas dudas de que la relación entre Napoleón y la Iglesia Católica era un aspecto importante de su gobierno. Reconoció el temperamento de los franceses y comprendió la fuerza de su devoción religiosa. Eliminó cualquier motivación religiosa para que otros países lo atacaran. Al hacerlo, encontramos a la mujer de Apocalipsis 17 montando esta versión del Sacro Imperio Romano. Napoleón ganó el apoyo de los ricos, la nobleza, los que eran espirituales, así como las clases más pobres que creían que su salvación estaba ligada a los sacerdotes católicos, pero no duró mucho. A pesar de que fue el quinto avivamiento de las versiones profetizadas del Imperio Romano, y aunque la influencia francesa se extendió sobre Europa occidental, y aunque gobernó a más de 70 millones de súbditos, todavía debía terminar como lo predice la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis pronostica 7 resurrecciones del Imperio Romano. Todavía quedaban 2 más por seguir. Sin embargo, ¿por qué Napoleón cometió tantos errores obvios y fatales en el juicio tanto militar como políticamente? La respuesta a esta pregunta es simplemente avaricia de poder y aún más poder. Esa codicia llevó al comienzo del final con su campaña anterior en Rusia. Napoleón invadió con unos 600,000 hombres, sobreestimando la capacidad de su ejército. La logística, el calor del verano y el frío del invierno provocaron una derrota monumental que dejó menos de la 10ª parte de su ejército restante. Luego, dentro de 3 años, se enfrentó a su desafío decisivo representado aquí en los campos alrededor de esta rotonda. Esta pintura fue encargada para el centenario de la batalla de Waterloo, una hermosa pintura de Louis Dumouly que representa la carga del mariscal Ney y la resistencia de la infantería inglesa en torno al duque de Wellington. Puedes ver claramente los detalles sangrientos de la batalla: el barro, los caballos, las bajas y los muertos. Mirando hacia abajo en el campo de batalla, parece tierra de labranza ordinaria. 2 días antes de la batalla de Waterloo, el ejército francés había logrado una victoria estratégica al derrotar al ejército prusiano a solo 24 kilómetros de aquí. Estas onduladas tierras de cultivo estaban empapadas después de una noche muy lluviosa, por lo que Napoleón ordenó a su ejército que retrasara los ataques principales durante varias horas en un intento de permitir que el suelo anegado se secara. El combate febril que comenzó alrededor de la 1 de la tarde contó con infinidad de ataques de infantería y caballería franceses que casi rompieron la línea anglo-aliada. Pero los prusianos llegaron alrededor de las 7:30 de la tarde para inclinar la balanza de la batalla lejos de los franceses, y Napoleón fue decisivamente derrotado. Difícil imaginar que más de 250,000 hombres de al menos 7 naciones participaron en la batalla. Más de 11,000 fueron dejados muertos y 33,000 heridos. La triste historia de lo que la humanidad se hace a sí misma y sus equivocados intentos de gobierno.
El duque de Wellington fue el genio militar que había frustrado los planes de Napoleón para la conquista mundial. Reconociendo cuán cerca estuvo Napoleón de la victoria, describió la famosa batalla de Waterloo como la carrera más cercana que jamás haya visto en su vida. Fue justo aquí que la profecía bíblica daría un gran paso adelante con la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte el 18 de junio de 1815. La batalla puso fin a las guerras anglo-francesas de siglo de antigüedad por el control de Europa. También marcó el final del poder dominante del primer imperio francés sobre el continente. Con su ejército francés derrotado aquí en Waterloo, el emperador Napoleón abdicó y fue enviado a su exilio final en la isla de Santa Elena, donde murió pocos años después. El intento de Napoleón de revivir el Imperio Romano fue efímero en comparación con algunos de los otros resurgimientos en la historia. La saga del Sacro Imperio Romano sería suspendida por alrededor de un siglo antes de que otro intento, un sexto resurgimiento, fuera forzado en el mundo por Mussolini en Italia, que formó una alianza con la Alemania nazi. Estoy aquí en Bruselas, en la sede de la Comisión Europea. Ahora, por supuesto, aquí tienes la comisión que se ocupa de economía y asuntos financieros. Por supuesto, cuando piensas en algo así, no puedes evitar pensar en el dinero. Es interesante notar que en la versión de las dos monedas del euro hay una representación de Europa montando a la bestia. Por supuesto, esa es una historia griega de la mitología. Pero cuando se piensa desde una perspectiva bíblica, Europa cabalgando sobre la bestia o Europa montando al toro, nos da una idea del pasado de Europa y de lo que se avecina política y religiosamente para Europa en el futuro. ¿Reconoce un parecido con Apocalipsis 17? Los resurgimientos del gobierno y la religión trabajando juntos, como el representado en esta moneda de una mujer montando a la bestia. También puedes verlo y compararlo con la historia. Nos recuerda que aún no hemos llegado al final de la historia. Todavía queda un resurgimiento más por venir. Estas profecías de los resurgimientos del imperio son tan importantes para todos nosotros porque muestran la relación única entre la iglesia y el Estado, el gobierno y la iglesia romana. Esta relación fue profetizada en el libro bíblico de Apocalipsis. El imperio fue descrito como una bestia en Apocalipsis 13 y Daniel 7, pero Apocalipsis describe a la iglesia como la imagen de la bestia. La bestia es el poder político como el toro y la mujer, o Europa es esa iglesia falsa que monta a la bestia. La Biblia describe la relación entre la iglesia y el Estado como lo opuesto, la antítesis del matrimonio. En el matrimonio, dos personas se entregan a sí mismas. Pero las escrituras dicen que esta iglesia representada por una mujer con la cual los reyes de la tierra cometieron fornicación. Los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Las escrituras dicen que la relación es de fornicación. Esa es una relación egoísta, con cada uno tratando de salir del otro. Caracteriza la relación ilícita entre la iglesia romana y la Europa secular y sus líderes a lo largo de la historia. Cada uno buscando su propia ventaja sobre el otro. ¿Notaste también que los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación? Eso está diciendo que la gente ha sido engañada por este falso sistema religioso que ha tenido el respaldo de las autoridades seculares durante la mayor parte de su existencia. Entonces, entre los emperadores y los papas, la gente ha estado bajo control. A través del tiempo, esta iglesia, patrocinada por el Estado, evolucionó y creció en poder. Se hizo conocida como la Iglesia Católica Romana. En ocasiones, el obispo de Roma, el Papa, ha tenido un gran poder político y autoridad religiosa. Debido a esta larga asociación íntima entre la iglesia y el Estado, el imperio se llamó el Sacro Imperio Romano.
También es interesante observar que la Iglesia romana adoptó un marco similar a la estructura gubernamental del antiguo Imperio Romano. Es por eso que la Biblia y muchos historiadores han comentado que la Iglesia Católica Romana es una imagen especular del Imperio Romano. La Escritura dice en Apocalipsis 13:11, esta iglesia tiene 2 cuernos como un cordero y habla como un dragón. La implicación futura es que habrá una poderosa autoridad religiosa que pretende representar a Cristo, pero que en realidad es una herramienta de Satanás. Este líder de la iglesia engaña a aquellos que habitan en la tierra con esas señales. Él los usa para ganar lealtad en todo el mundo. Junto con el falso profeta, la bestia política gobernará sobre un inminente y malvado sistema gubernamental mundial que atrapa a todo, desde lo comercial a lo cultural y lo espiritual. Así que tenga cuidado con sus falsos líderes religiosos y con el gobierno mundial que está por venir. La iglesia falsa participará en la unión de esta poderosa Unión Europea, tal como ha sido a través de los tiempos. Apocalipsis 17 predice otro resurgimiento, la última resurrección del Imperio Romano. 10 líderes se unirán en una unión final y le darán poder a un único gobernante mundial, que en última instancia incluso obligará a las personas a que lo adoren. Su gobierno traerá terror al mundo, hasta el punto de que hará guerra contra el Cordero. Ese es Cristo a su regreso, luchando contra Jesús en su segunda venida. La buena noticia es que no tienes que estar en riesgo. Aunque este imperio y su falso sistema religioso pronto estarán, no tiene que preocuparse por el futuro si se vuelve y confía plenamente en Dios. Él nos dice en Apocalipsis 18, verso 4, salid de ella, pueblo mío, no sea que participes de sus pecados, y no sea que recibas de sus plagas. Así que ahora es el momento de estar espiritualmente preparado y asegúrese de hacer todo lo posible para acercarse a Dios. Entonces puedes esperar el momento en que el gobierno de la humanidad llegue a su fin y Jesucristo regrese y establezca el reino de amor y paz de Dios. Finalmente sucederá que los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Que Dios acelere ese día. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.